Coménteme, ¿alguna consulta sobre esta semana, semana número 16? Profesor, tenía una duda de parte de algo de teoría, no de esta semana, es solo un poquito, voy a mandarle la foto ya, para que no sé si me puede explicar. Listo, listo, no hay problema. Ya, acabo de enviarle, porque creo que una vez vi en examen de admisión que vino también acerca de eso, de los polos y que lo relacionaba con el planeta, algo así. Ya, a ver. Ya, a ver. Ya, a ver, tu pregunta específica es si es que los polos pueden rotar, es decir, cambiar de posición o invertirse, tal vez. ¿O a qué exactamente? ¿A qué se refiere ese punto? Porque no lo entiendo. A ver, básicamente hacen referencia a al eje de rotación que tiene el planeta mismo y con el mismo eje, pero de simetría del cuerpo del planeta. Son dos cosas distintas, ¿cierto? Son dos ejes distintos. ¿Listo? Entonces, no coinciden, se podría decir, la ubicación de los polos geográficos con los polos magnéticos. Para la Tierra no coinciden. Incluso esta separación entre esos dos ejes, vamos a ponerlo por acá, vamos a ponerle un ángulo alfa, puede variar. ¿Listo? A eso se refiere cuando son móviles. No son exactamente, están en el mismo eje. Es decir, los mismos polos magnéticos y polos geográficos no están alineados, pero están muy cerca. ¿Se entiende un poco? No, profe. A ver. ¿Cómo te explico? Creo que tu gráfica está claro. Sí sabes que el planeta tiene sus dos polos, ¿no? Sus polos geográficos. Sí, sí. Ya, el polo geográfico norte, el polo geográfico sur. ¿Correcto? Ya está. Pero el mismo planeta tiene un eje de rotación, ¿cierto? Ajá, sí, pues Ya. inclinado. Ya, ese eje de rotación que tú sabes que es inclinado, cierta inclinación respecto a los polos geográficos, coincide también con los polos magnéticos. Es decir, en ese eje de rotación están nuestros polos magnéticos, aproximadamente. Ah, entonces se refiere a que las líneas no saldrían de los polos, sino del eje, ¿sí? Claro, exactamente. ¿Listo? A eso me refiero que tus mismas líneas de tus mismos polos Yes. magnéticos, acá sería el polo sur y acá el norte magnético, no están alineados con los polos geográficos, no están en la misma línea. Siempre hay una variación entre ellos. ¿Listo? No están alineados ambos. Obviamente están muy pegados, ¿no? Muy cerca, ¿no? Porque el ángulo es muy pequeño, ¿no? Pero no podemos decir que coinciden, ¿correcto? Ujú, sí. Incluso además se sabe que deben pasar miles de años para que estos polos se inviertan, es decir, el polo sur baje y el polo norte suba. Pero ya esa es otra historia. Este es algo que nosotros a este nivel no asumimos, por ejemplo. Pero sí me acuerdo que se tomó como una discusión en un momento en un examen de admisión por una pregunta de verdadero y falso, pues, ¿no? Ajá, sí, Como ese es de verdad. afirmando que sí se cumple eso, ¿no? Entonces, eso fue una controversia porque si nosotros hacemos una... Por eso siempre digo, ¿no? Las preguntas de verdadero y falso siempre generan controversia porque en qué campo nosotros nos ceñimos, pues, ¿no?
Si nos ceñimos al nivel preuniversitario, esto sería lo mucho que podríamos llegar, ¿no? A lo mucho una pequeña separación entre ellos, pero hablar de que los polos magnéticos se invierten cada mucho tiempo, ya es ya abarcar no nivel preuniversitario, sino otro nivel, mejor entender. Así que también como yo menciono, ¿no? La velocidad de la luz para nosotros es aproximadamente 3 por 10 a la 8, ¿no? Aproximadamente en el vacío. Pero hay teorías que indican que este valor es diferente y cosas así. Entonces, pero a nivel preuniversitario lo asumimos como tal, pues, ¿no? ¿Te das cuenta? Por eso son muy delicadas las preguntas de verdad y falso. Pero sí lo que podemos llegar a una conclusión es esto, ¿no? Que los dos, sí, polos magnéticos y polos geográficos no están alineados. Eso sí, hay una pequeña separación entre ellos. Pero básicamente la concentración del campo que sale siempre tiene que estar en esta partecita, pues, ¿no? La parte superior. ¿Listo? No va a llegar hasta por ejemplo, hasta el Ecuador, por ejemplo, ¿no? Siempre llega a la parte superior nada más, donde abarca el polo geográfico a magneto al mismo tiempo. Ahí se Eh, concentra la mayor cantidad de campo magnético o la mayor intensidad, ¿no? Creo que también mencionaban con respecto a la brújula, creo que era lo mismo, ¿no? Que salía del norte hacia el sur, algo así. Claro, ¿no? Ya con eso ya tiene más sentido que apuntaría hacia el norte, ¿no? Pero básicamente es como que, como si no hay, si es que no hubiese una separación entre unos, prácticamente es al mismo punto, pues, ¿no? Si asumimos que están muy cercanos, pues, ¿no? Pero formalmente sería apunta hacia hasta este eje, pues, ¿no? El eje de Pero rotación. claro, que es prácticamente es como dirigiéndote hacia el norte geográfico, pues, ¿no? Recuerda que el norte geográfico y sur geográfico es como un sistema de referencia nada más, ¿sí o no? Norte, sur, este y oeste es un sistema de referencia, no es algo definitivo, pues, ¿no? Porque uno puede decir, acá viene un otro historiador o alguien más y dice, yo no quiero que sea norte, ahora yo quiero que acá sea norte, pues, sur, acá este y oeste, sistema de referencia. Recuerda, esos puntos cardinales solamente es un sistema de referencia nada más. ¿Listo? Pero lo que no cambia es esto, pues, ¿no? Lo que siempre va a estar presente es esto, ¿no? A menos que ocurra una catástrofe y el eje de rotación del planeta cambie, ¿no? Que en su momento también se mencionó, ¿no? No sé si recordarás el problema que hubo con la implosión del submarino que trató de regresar al Titanic. No sé si te habrás enterado de esa noticia. No había escuchado. Entonces, hubo un grupo de millonarios que hizo un submarino para llegar al Titanic. ¿Qué pasó con el submarino? El submarino, a pesar de tanta tecnología, no aguantó mucha presión del agua. Ah, son los que se murieron, creo. Sí. Claro, todos implosionaron. No explosionaron, sino implosionaron hacia adentro, porque había mucha presión por fuera. Y todos se preguntaron, pero ¿cómo es posible, no? Si había tanta inversión y había tanta tecnología, que antes ya se había hecho, creo, si no me equivoco, algo similar, ¿cómo es posible eso, no? Entonces, la respuesta a eso es que hubo un movimiento de los campos magnéticos o algo más que generó un cambio en esos instantes de tiempo. ¿Listo? Entonces cambió todo, pues, ¿no? Y eso generó que implosionara, pues. Entonces, desde ese momento ya se está investigando otras cosas más, ¿no? Que pueden cambiar o generar, repercute, ¿no? En las demás cantidades que nosotros observamos. Y eso va a cambiar cada cierto tiempo cambia, ¿no? Todas las cantidades físicas que uno conoce cambian con el tiempo, en realidad. Obviamente los cambios no son tan drásticos para nosotros a nivel preuniversitario, pero a un nivel ya superior, un cambio de un décimo, un milésimo, es bastante, pues, ¿no? Porque generan medidas diferentes en otros aspectos. Pero para nosotros, creo que por ahí podemos llegar. A eso se refiere. Pero sí me hiciste acordar una pregunta de verdadero y falso de admisión. Generó controversia porque obviamente preguntarle eso a alguien que tiene base preuniversitaria es demasiado, pues, ¿no? Generarle como que errores conceptuales tal vez, porque no tienen que profundizar tanto en algunos aspectos. No me acuerdo cómo habrá quedado esa controversia de parte de la universidad, porque ni un joven creo que, o pocos creo, casi nadie sabe que los polos magnéticos del planeta se pueden invertir, pues, ¿no? Tampoco están para saberlo a un nivel preuniversitario, pues, ¿no?
Pero sí, fue interesante. Pero respecto a tu pregunta sobre la alineación de los polos geográficos con magnéticos, sí, no están alineados, tienen una pequeña variación, ¿no? Una pequeñísima. Pero sí, algo ha venido sobre la densidad de campo, por ejemplo. El campo magnético se concentra más en los polos, acá. En estos polos hay la mayor intensidad. ¿Y por qué hay la mayor intensidad? Porque albergan la mayor cantidad de líneas densas en pequeño espacio. Listo. Acá alberga muchas líneas en un poco espacio. Acá también, obviamente, ¿no? En cambio, a medida que va saliendo de los polos, se van separando esas líneas, ¿no? Y eso disminuye la densidad. Como si fuera una manzana, pues, ¿no? Más o menos. ¿Listo? Y acá estaría mal las líneas, ¿eh? Hacia arriba, por si acaso. Siempre de abajo hacia arriba. Y en el otro lado, por en el lado izquierdo, sí, sí estaría bien. Sí, está bien, siempre es de abajo hacia arriba. Es decir, de polo, se puede decir norte magnético hacia el sur magnético. Tal como conocemos un imán, pues, ¿no? Por eso se le dice que el planeta nuestro es como un imán gigantesco. Abajo norte y arriba sur, magnéticos, ¿no? Y siempre de norte a sur, de norte a sur. En esa orientación, siempre. Profesor, ¿podría ir explicando un poco de la teoría mientras se avanzan los ejercicios? Iba a decir que si es que mi compañero está de acuerdo, pero creo que ya se retiró. Solamente quedó un compañerito. Ah, no, no hay nadie. Dime, ¿qué hacemos? ¿La teoría de esta semana? Ajá, ¿puede explicar un poco la teoría mientras se avanzan los ejercicios? Es que todavía no me toca física. Ah, ok, entiendo. Ya, esta semana toca semana 16. Movimiento armónico simple, si no me equivoco, ¿no? Ajá, sí. Ah, no, esta semana es pesadita, ¿no? Movimiento armónico. Ah, es bien pesada la semana de esta semana. Movimiento armónico simple, péndulo simple. Bueno, dos sistemas. Veo onda. Ah, no, este es bien pesado. Trata de ir con base antes porque es bien pesado. Es una unión de 2 semanas que antes había. Ah, acá estos son. Oh, no, sí son míos. Sí, pero es igual, pesaditas. A ver, a modo de resumen también, ¿yo? Movimiento armónico simple. ¿Qué es aquel movimiento armónico simple? Primero, debe cumplir con dos condiciones. Debe ser un movimiento oscilatorio. Y también debe ser un movimiento periódico. ¿Listo? ¿Qué es un movimiento oscilatorio? Es aquel movimiento de ida y vuelta, de va y ven. Todo movimiento que se repite, va, viene, va, viene, va, viene, va, viene, es un movimiento oscilatorio. Por ejemplo, el movimiento de sub y baja de los juegos de parquecitos o de los columpios son movimientos oscilatorios, ¿no? Movimientos que siempre se van a repetir, ¿no? De ida y vuelta. Movimiento periódico es aquel movimiento que siempre demora el mismo tiempo, ¿cierto? Periódicamente ocurre, ¿no? Es decir, demora el mismo tiempo. Ya está. Cuando juntamos esos dos movimientos, oscilatorio y periódico, estamos ante un movimiento armónico simple. ¿Qué casos tenemos de movimiento armónico simple? Acá vamos a presentarte dos, ¿ya? El sistema bloque-resorte. El sistema bloque-resorte. Y acá de frente lo va a poner, ¿ya? El sistema péndulo simple. Pero aquí voy a tener que recalcar algo, ¿ya? Lo voy a hacer cuando lo mencione todavía, por si acaso. A ver, sistema bloque-resorte. Como su nombre lo dice, necesitamos un bloque y un resorte. Así de sencillo, mira. Ahí está. Tenemos un bloque, un resorte. Obviamente todo bloque y todo resorte tiene características, pues, ¿no? El bloque tiene su propia masa,
Vamos a M. Y el resorte tiene una constante de elasticidad K. Cabe recalcar que para que esto se genere, para que este movimiento armónico simple se genere, la superficie tiene que ser lisa. Y ahorita explicamos por qué. Ahora, inicialmente no hay movimiento. El bloque no se mueve. Está en reposo. No hay deformación del resorte. Listo. Pero yo quiero generar movimiento. Y para generar movimiento, ¿qué tengo que hacer? Dar un impulso, ¿no? Darle algo. Una cantidad de energía inicial para que pueda generar su movimiento. Un estímulo, pues, ¿no? Entonces lo que vas a hacer tú es agarrar el bloque y lo vas a llevar a la derecha. Vamos a imaginar que este es el bloque. Ya, este es el bloque que tú estás agarrando. Ya, si yo estoy agarrando el bloque, dime, en ese instante, ¿qué está pasando con el resorte? Se está estirando. Se está estirando, ¿no? Se estira hacia la derecha, ¿cierto? Pero si tú estiras el bloque a la derecha, o mejor dicho, estiras el resorte a la derecha, aparece una fuerza elástica, ¿cierto? Ajá, sí. Aparece una fuerza elástica hacia la izquierda. Aparece una fuerza elástica hacia la izquierda. Por lo tanto, tú estás sosteniendo el bloque, recuerda. Pero hay una fuerza elástica que te está jalando hacia el otro lado. Entonces, para que pueda haber movimiento, tú debes soltar el bloque. Y cuando tú sueltas el bloque, la velocidad del bloque, ¿cuánto sería? Sería 0. ¿Cierto? Inicialmente 0, porque parte del reposo. Pero debido a esta fuerza elástica, ¿qué pasa con el bloque? Va a empezar a moverse. Va a empezar a moverse hacia la izquierda. Y va a empezar a adquirir velocidad. Empezar a adquirir velocidad. Sigue moviéndose hacia la izquierda. Y pasará nuevamente por esa posición central, donde la deformación de resorte es 0. ¿Qué significa que la deformación de resorte sea 0? Significa que la fuerza elástica desaparece. Pero profesor, ¿el cuerpo todavía tiene velocidad? Claro, todavía se sigue moviendo hacia la izquierda. Pero luego de pasar por esa posición central, o posición X igual a 0, dime, el bloque sigue moviéndose hacia la izquierda. Pero cuando se mueve hacia la izquierda, ahora, ¿qué está pasando con el resorte? En esta parte, ¿qué pasa con el resorte? Se comprime. Se comprime. Se comprime hacia la izquierda. Pero si se comprime hacia la izquierda, la fuerza elástica, ¿hacia dónde sería? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Y si la fuerza elástica es a la derecha, ¿qué pasa con la velocidad de este bloquecito entonces? ¿Sería negativo? No. Recuerda, la velocidad no puede ser positiva ni negativa. El signo que nosotros conocemos simplemente es por sistema de referencia. Yo cambio el sistema y el signo cambió. Lo que podemos decir es que la velocidad aumenta, disminuye y todo eso nada más. Disminuye. Disminuye, ¿cierto? Ya está. Entonces, si la velocidad disminuye, entonces en algún momento el bloque se detendrá, ¿no? En algún momento el bloque se detendrá. Listo. Por lo tanto, ahora el bloque se detiene. Pero dime, ¿se va a detener y se quedará ahí? No, ¿no? No, sigue otra vez. Sí, volverá a moverse hacia la derecha. ¿Y por qué? Porque en esa posición está la fuerza elástica. Pero ahora la fuerza elástica es a la derecha. Entonces, como la fuerza elástica es a la derecha, el bloque nuevamente empezará a moverse. Se empezará a mover nuevamente hacia la derecha. Y cuando se empieza a mover a la derecha, su velocidad va a aumentar. Su velocidad nuevamente aumentará. Profesor, pero nuevamente va a pasar por esa posición central, donde X es igual a 0. Claro. Y luego de eso, cuando pase esa posición central, ¿qué pasa con la velocidad? Disminuye. La velocidad disminuye. Hasta que nuevamente su velocidad se haga 0. Profesor, no podría decir que es positivo ni negativo porque esos indican la ubicación, ¿no es cierto? Claro, eso. El signo más que todo está relacionado al sistema de referencia. Estamos acostumbrados a que lo que va a la derecha sea positivo o negativo, pero recuerda que eso es un sistema de referencia nada más. Por eso pones X positivo o X negativo, ¿no? Pero te das cuenta que
Hay problemas incluso hasta en cinemática que cambiamos sistema de referencia así, ¿cierto? Para simplemente ubicarnos en base a este sistema y colocar nuestras ecuaciones. Lo correcto es decir, en estos casos, cuando hay cambios, es decir, si aumenta o disminuye. Ahora, mira, y además, incluso acá, en todo momento, la velocidad es negativa, ¿cierto? Porque siempre se va hacia la izquierda, si es que asumimos un sistema de referencia tradicional. Ah, sí, sí. Y abajo, siempre es a la derecha, positivo. ¿Listo? En cambio, cuando tú analizas el cambio, aquí la velocidad está aumentando. En cambio, acá la velocidad está disminuyendo. Dos cosas distintas, ¿eh? Ya está. Entonces, en la parte de abajo el cuerpo se está moviendo hacia la izquierda y en la primera parte su valor de la velocidad aumenta y luego disminuye hasta que sea cero. Por lo tanto, dime, nuevamente no estoy regresando a este lugar. Por lo tanto, el Sí. cuerpo nuevamente se va hacia la izquierda y nuevamente a la derecha. Luego hacia la izquierda, a la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que este movimiento es de ida y vuelta, de ida y vuelta, de va y ven. Por lo tanto, está cumpliendo con la primera condición, ¿cierto? Que el movimiento sea oscilatorio. Profesor, pero nos falta asegurarnos que el movimiento sea periódico. ¿Y cómo me aseguro yo que el movimiento sea periódico? ¿Cómo me aseguro yo que el tiempo que demora en ir y regresar siempre sea el mismo? Asumiendo que la superficie sea lisa. Cuando la superficie es lisa, ¿listo? Se va a cumplir que el tiempo que demora en ir y regresar va a ser el mismo. Porque hoy no hay ni una fuerza extra que genere un cambio en la energía. ¿Listo? Por lo tanto, ya es periódico. Entonces, si es oscilatorio y periódico, estamos ante un movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple. ¿Listo? Ahora, ¿qué más podemos nosotros analizar aquí, no? Porque no solamente nos vamos a quedar con esto, ¿no? Podemos analizar muchas cosas más. Por ejemplo, siempre la posición por donde pasa, esa posición central, se la va a conocer como posición de equilibrio. ¿Listo? Y a las posiciones extremas, los costados, se le llama posición de retorno. Posición de retorno. Porque al llegar a esa posición, el cuerpo trata de retornar o recuperar su posición anterior. ¿Listo? Ahora, en base a estas posiciones, podemos decir que en esta posición de retorno y de derecha a izquierda, el resorte se habrá estirado lo máximo posible, ¿cierto? A ese estirón máximo, bueno, estiramiento o compresión, ¿listo? Se le llama amplitud. Y hacia la derecha es una amplitud positiva, bueno, por posición, pues, ¿no? Es más A, y hacia la izquierda sería menos A. ¿Listo? Entonces, ¿qué cosa es A? Es la amplitud. A es la amplitud. Amplitud, que es la máxima deformación de resorte o la máxima elongación, que es lo formal. ¿Y qué es la elongación? La elongación es el desplazamiento que tiene el cuerpo respecto a la posición de equilibrio. Por ejemplo, en esta posición el cuerpo está en la posición X. Ese X se llama elongación, que es el desplazamiento del cuerpo respecto a la posición de equilibrio. Listo, la elongación es un vector por si acaso. Elongación X, vamos a poner así. Listo, y la máxima elongación se llama amplitud, porque es el máximo desplazamiento. Obviamente también está relacionado con la máxima deformación de resorte o la posición del cuerpo, del bloque, ¿cierto? A eso también está relacionado. ¿Qué más? A ver, hemos hablado de elongación, amplitud, otros elementos por aquí, algo random, ¿ya? Oscilación misma. Ya sabemos que la oscilación es el movimiento de ida y vuelta, ¿no? De va y ven. Ya. Pero ¿qué pasaría si ya analizamos esas tres posiciones? Posición de equilibrio,
Posición de retorno y posición de retorno. La oscilación es el movimiento de ida y vuelta, ¿no? Va y viene. Esta es una elongación. Listo, esa es una elongación. Disculpa, una oscilación. Media oscilación solamente sería medio tramo, pues, ¿no? Y un cuarto oscilación, obviamente, también se entiende, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque la oscilación está de la mano del periodo. Profesor, ¿una elongación sería un cuarto de una oscilación? ¿Sí o no? Claro. Porque, sí, ¿no? Porque solo Sí. se consideraría desde el... Desde Sí. el... Sí, sí, sí. Sí. Se podría decir que... No, disculpe, no. Elongación es, disculpe, creo que confundí los términos. Una oscilación es todo el movimiento de ida y vuelta. Es oscilación ya, oscilación. La elongación es el desplazamiento que hay del cuerpo respecto a la posición de equilibrio. ¿Listo? Si hace referencia a la cuarta parte, pero sería de la amplitud. ¿Listo? Es decir, una oscilación es equivalente a 4 veces la amplitud. Si a eso te referías. Ajá, sí, sí, ya sé. No elongación ya. Elongación es un desplazamiento. ¿Listo? Que su máximo valor termina en el extremo nada más. Que si te das cuenta es igual a una amplitud. Y igual para acá. Es un desplazamiento. Ya está. Lo que sí me acuerdo que hacen referencia bastante a esto, ¿no? Una oscilación es 4 veces la amplitud. Y a veces hay datos ahí nada más. Y ahora, en periodo. Periodo es el tiempo que demora en ir y regresar, pues, ¿no? Ir y vuelta, ¿no? Periodo. Entonces, por ejemplo, tengo por acá mi posición de equilibrio y posición de retorno. Listo. Entonces, el periodo es el tiempo que demora en ir y regresar. Por lo tanto, si solamente yo analizo el tramo de ida, ya no será un periodo total, sino será medio periodo. Y si analizo la otra mitad, sería medio periodo más. Pero ¿qué pasaría si solamente considero el tiempo que demora en ir de una posición de retorno a una posición de equilibrio? Sería la cuarta parte. Y de la posición de equilibrio a la posición de retorno, la otra cuarta parte. Y de esa manera ya se completa mi periodo completo. Y ahí tenemos nuestro periodo total. Listo, un periodo. Pero ha habido casos donde te dicen, a ver, entonces, ¿qué pasaría si yo analizo hasta aquí, hasta la mitad nada más? Si es hasta la mitad, entonces le correspondería la octava parte. ¿Qué dices tú? Sí. Pareciese, ¿no? Claro, pues si todo es uno, luego la mitad, luego la cuarta parte, sigo partiendo en partes iguales, la octava parte, no, no corresponde. Pareciese, pero no es así. Si este se cumpliese, estaríamos diciendo que la distancia es proporcional al tiempo. Y la distancia no es proporcional al tiempo, porque si fuese así, estaríamos ante un MRU posiblemente. Y esto de acá no es un MRU. ¿Correcto? Por eso no se cumple. Pero curiosamente, para estos tramos sí se cumple esa proporción. Ten en cuenta eso, ¿ya? Ahora te dirás, profe, ¿cómo calculo yo entonces el tiempo que demora de aquí hasta este lugar? Bueno, para encontrar ese tiempo ya tienes que usar otras ecuaciones, que también se mencionan en clase, ¿no? ¿Listo? Que es la ecuación de la posición, ¿no? Que es A coseno de omega por T, ¿no? Acá está el tiempo. Ese tiempo lo calculas conociendo los demás valores, ¿no? El X y tu amplitud, ¿te das cuenta? Y el omega, bueno, por si acaso. Entonces ahí tenemos oscilación, periodo. Ya está. ¿Qué más podemos mencionar acá? Otro término más, la velocidad. Vamos a analizar la velocidad. Hemos dicho nosotros que para poder generar el movimiento armónico simple, la velocidad inicial es cero, ¿no? Claro, el cuerpo comienza con una velocidad inicial a cero. Ya está. Pero debido a la fuerza elástica, ¿qué pasa? La velocidad empieza a aumentar. Entonces, esta velocidad empieza a aumentar, hasta acá. Pero luego, ¿qué pasa? Debido a la fuerza elástica en dirección opuesta, disminuye. Ahí está. Profesor, entonces, ¿puedo decir que
en esta posición central, que es la posición de equilibrio, ¿la velocidad adquiere su máximo valor? Sí. Entonces en esta posición la velocidad es máxima. Ya está. Ahora, ¿y cómo yo calculo la velocidad? La velocidad se analiza a través de la energía. Cuando tú analizas la energía y comparas la energía en varias posiciones, bueno, en 2 posiciones para ser más exactas, ¿listo? Puedes analizar la velocidad. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo analizo la energía en esta posición? Posición, vamos a ponerle 1 y posición 2. Posición 1 y posición 2. Entonces voy a llegar a esta conclusión. Lo voy a borrar después acá, ¿ya? Bueno, si está grabado, queda. Mira, en la posición 1, ¿qué energía tenemos? En la posición 1 nosotros vamos a tener energía cinética, acá cinética, y elástica, porque hay deformación y hay velocidad. Sería 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado más 1 medio de k por x cuadrado. ¿Correcto? En cambio en 2 solamente tengo elástica, y es la máxima posible porque es la máxima deformación. 1 medio de k por al cuadrado. Y ahí te das cuenta, 1 medio, 1 medio, 1 medio se va. Este k por x cuadrado pasa al otro lado a restar. Listo. El m pasa a dividir. Y la velocidad al cuadrado lo despejas. Listo. Entonces al final, ¿qué te queda? Que la velocidad es igual a... Sacando raíz sería raíz de km, k entre m, por la raíz de a al cuadrado menos x cuadrado. ¿Cierto? Ahí está. Entonces de esa manera nosotros encontramos la velocidad. Cabe recalcar que cuando tú sacas raíz cuadrada aparece un más menos, ¿cierto? Para darle sentido un poco más a que la velocidad puede ser positiva o negativa. ¿Pero qué significa el signo? Simplemente significa que la velocidad es negativa porque está yendo hacia la izquierda. Velocidad positiva porque va a la derecha. ¿Listo? Nada. Pero lo que nos importa más a nosotros es saber cuándo toma su valor máximo. ¿Y cuándo toma su valor máximo? Cuando x es igual a 0. Si x vale 0, ¿cuánto sería ese valor máximo? Si x vale 0, profete 0, pues raíz de al cuadrado a. Y sí o no que la velocidad nos quedaría, el valor ya, solamente el valor de la velocidad máxima, raíz de k sobre m por a, ¿cierto? Listo. Listo. Y ya que mencionamos este valor de la velocidad máxima, quiero que notes algo. Hay un término muy importante acá, que viene a ser raíz de k sobre m. Ese raíz de k sobre m lo vas a ver muchas veces. Pero para poder mencionar qué cosa es el raíz de k sobre m, debemos mencionar cómo se calcula el periodo. Hemos mencionado qué cosa es, pero no cómo se calcula para este sistema. ¿Cómo se calcula? El periodo es igual a 2pi por la raíz de ¿quién? De la masa sobre la constante de rigidez. Así calculamos el periodo para un sistema bloque-resorte. Y ya que mencionamos el periodo, también debes recordar qué cosa es la frecuencia. La inversa. Claro, todos están con eso en la mente, pero fue la inversa, ¿no? No. Ustedes me están diciendo la relación que hay entre el periodo y la frecuencia, no lo que es distinto. Tengan cuidado. Yo no puedo decir que la frecuencia es la inversa del periodo, no. El número Es como, de oscilaciones sobre el tiempo. claro, esa es la respuesta correcta. La frecuencia es el número de, en este caso se llama oscilaciones, pues, ¿no? En el movimiento circular se llamaba vueltas. Y más adelante en ondas se llamarán vibraciones. Al final lo mismo, ¿no? Oscilaciones entre el tiempo.
Listo. Profesor, ¿y por qué dicen que es la inversa del periodo, el periodo es la inversa de la frecuencia? Porque si tú analizas solamente una oscilación, para una oscilación, ¿cuánto es el tiempo que demoras en dar una oscilación? El tiempo se llama periodo, pues. Por eso la frecuencia es la inversa del periodo, numéricamente, ¿no? Conceptualmente no es lo mismo. Listo, ya está. Pero esta es la frecuencia, la que tú conoces, la frecuencia de oscilación. Listo, la frecuencia. Pero también existe otra frecuencia, que es el omega. ¿Listo? El omega representa Frecuencia angular. frecuencia angular. ¿Y cómo se calcula la frecuencia angular? Raíz de K sobre M. Y muchos preguntan, ¿no? ¿De dónde viene esto, profe? ¿De dónde viene la frecuencia angular? Porque tiene mucha similitud al movimiento circular, en realidad. Frecuencia angular. Frecuencia angular. Y luego también en clase, si no me equivoco, si tu profesor tiene la oportunidad, me imagino, de mostrar la relación que hay entre el movimiento circular y el movimiento armónico simple, pues, ¿no? Hay una relación y ahí se ve claramente cuál es la relación y se puede llegar a esta posible demostración, ¿no? Y además también se hace referencia a esto porque cuando uno analiza las ecuaciones de movimiento de un movimiento circular, y hay ecuaciones de movimiento según dinámica, ya a un nivel un poquito más avanzado, las formas de las dos ecuaciones de movimiento para el movimiento armónico simple y para el movimiento circular son muy parecidas. Entonces, al compararlas, generan estos términos. Generan estos términos similares. ¿Listo? No es que acá sea un movimiento circular y por eso asumimos esto, no, sino que hay similitudes en sus ecuaciones. Entonces aparece justamente ese término, al cual le vamos a llamar frecuencia angular, por la similitud más que todo. ¿Listo? Ya obviamente con el tema de análisis de gráficas se llega a un análisis más profundo también, bueno, pero por ahí va el camino, ¿no? Hay una similitud más que todo. Ya está. ¿Y por qué hago referencia a la frecuencia angular? Porque justo ese término que es raíz de K sobre M es el que aparece acá abajo, bueno. De manera que yo puedo decir lo siguiente, profe. Puedo decir entonces que la velocidad máxima, bueno, el valor de la velocidad máxima, también se puede calcular como omega por A. Sí. Y muchas veces en exámenes se plantea el uso de la frecuencia angular para poder calcular términos, como la velocidad máxima. Y si yo tengo la velocidad máxima, puedes encontrar la energía cinética máxima, pues, ¿no? Como un medio de la masa por velocidad máxima al cuadrado. Y si yo tengo la energía cinética máxima, también puedo calcular la energía del sistema. Entonces, esta frecuencia angular y la amplitud nos permite calcular muchas cosas. ¿Listo? Y ya que hablamos de la velocidad, ¿por qué no hablar de la aceleración? ¿Cómo se calcula la aceleración? Bueno, algo práctico y sencillo. ¿Cómo se relaciona la aceleración? Con la fuerza. ¿Y qué fuerza tenemos? La fuerza elástica. La fuerza elástica es igual a K por X. Pero también sabemos por segunda ley de Newton que la fuerza resultante es igual a masa por la aceleración. Eso lo sabemos nosotros todos. Pero como en este movimiento solamente actúa la fuerza elástica, entonces para nosotros nuestra fuerza elástica es nuestra fuerza resultante. De esta simple igualdad, nosotros despejamos nuestra aceleración. Y llegamos a la conclusión que la aceleración es igual a K sobre M por X. Simple. Así de sencillo. La aceleración es igual a K sobre M por X. Donde dependiendo del valor de X, o dependiendo de la elongación, habrá un valor de aceleración. A ver, profe, analicemos. Hemos visto cómo cambia la velocidad, ¿no? Desde ser cero hasta ser máximo. Pero dime, al inicio, cuando el cuerpo tiene velocidad cero y necesita iniciar el movimiento, ¿cómo crees que sea la aceleración?
como cuando quieres arrancar un auto. No sé si han visto cómo arrancan las personas el auto, ¿no? Mete la llave y va a prender y cuando quiere avanzar, acelera, ¿no? ¡Vum! Y luego ya baja la marcha, ¿no? Es como que el primer movimiento es una aceleración brusca y luego ya suelta el pie un poco. Es como que queriendo romper la inercia, se podría decir, ¿no? Como para poder romper la inercia e iniciar el movimiento siempre tienes que hacer algo brusco. Más o menos se entiende así, ¿ya? Es decir, que al inicio, profesor, la aceleración que adquiere el cuerpo es una aceleración máxima, sí. Es una aceleración máxima. ¿Listo? Porque también entendamos algo, ¿no? Esta aceleración está relacionada con la fuerza, pues, ¿no? Y justo en las posiciones más grandes, en las posiciones de retorno, tu fuerza es grande. Y si tienes una gran fuerza, tienes una gran aceleración. Pero a medida que vas llegando a la posición de equilibrio, ¿qué pasa con esa aceleración? ¿Disminuye? Disminuye, ¿cierto? Claro. ¿Por qué? Porque la fuerza se hace más pequeña, pues, ¿no? Tienes menos fuerza, menos aceleración. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que mientras más te acercas a la posición de equilibrio, la aceleración se va reduciendo hasta que tu aceleración sea cero. Entonces, en la posición de equilibrio, tu aceleración es cero. Pero mientras más me alejo de la posición de equilibrio, mi aceleración empieza a aumentar hasta que nuevamente sea máxima. Profesor, sería lo contrario con respecto a la velocidad, ¿no es cierto? Claro que sí. Tendría que ser lo contrario. ¿Y por qué es lo contrario? Porque si no, el bloque nunca se detendría, pues. Imaginémonos, nunca tendría estas posiciones de retorno si es que no se cumpliese esto. Recuerda que para que se genere posiciones de retorno, el cuerpo tiene que detenerse. Y para detenerse, tiene que haber puntos donde la aceleración sea máxima y mínima, sí, para que ocurra ese tipo de movimientos. Si la aceleración siempre fuese máxima, su velocidad nunca se detendría. Siempre aumentaría, aumentaría, aumentaría en una sola dirección. ¿Listo? Así que esto es lo que ocurre. Lo contrario a la velocidad, si queremos recordarlo de esa manera, pues, ¿no? Entonces, como ya sabemos que es lo contrario a la velocidad, entonces ya no me importa a mí la posición de equilibrio, pues. Ahora me importa la posición de retorno. Porque en la posición de retorno es donde está el valor máximo de la aceleración. Es decir, para x igual a más menos a. Para x igual a más menos a, ¿cuánto es tu aceleración? La aceleración es igual a k sobre m por a, pues, ¿no? Listo. Y nuevamente nos damos cuenta que aparece un término por aquí que se repite. Profe, pero ya no tiene raíz. No te preocupes. Dime, si omega es igual a raíz de k sobre m eleva al cuadrado. Si elevas al cuadrado me quedaría que a es igual a omega al cuadrado por a. Listo. Y por eso mencioné que el término omega y a es muy usado, ¿no? Porque no solamente me permite calcular la velocidad máxima, sino que también la aceleración máxima. Profe, ¿y qué cosa obtengo yo con la aceleración máxima? Bueno, con esa aceleración máxima, uy, no voy a ponerle máxima. Con esa aceleración máxima tú puedes calcular qué cosa. La fuerza elástica máxima, la fuerza resultante y todo lo que tú quieras ver, relacionarlo con la fuerza misma, pues, ¿no? Así que ahí está lo que se cumple para un sistema bloque-resorte y sus elementos propiamente dicho, pues, ¿no? Profesor, y el otro movimiento que también corresponde a armónico simple, el péndulo simple. Pero acá tienes que tener mucho cuidado porque ya ha venido antes en un problema de verdadero y falso. Y es un péndulo simple, tal como está así, nombre así, péndulo simple, no es un movimiento armónico simple. Un péndulo simple tal como dice aquí, péndulo simple no es un movimiento armónico simple. Un péndulo simple simplemente es un cuerpo largo de cierta longitud L unido a un bloque. Es un péndulo simple. Ahí está. Ese es un péndulo simple. Un cuerpo donde se desprecia su masa unido a un bloquecito, una pequeña partícula. Es un péndulo simple. Para que el movimiento que genera este péndulo simple sea considerado un movimiento armónico simple, debe cumplirse que sea oscilatorio y periódico. Las mismas condiciones. A ver, vamos a intentar, ¿ya? Vamos a analizarlo.
Entonces, para generar movimiento primero, debes agarrar el bloquecito, la esferita, y llevarlo a un extremo. Esto generarle un pequeño desplazamiento angular. Recuerda, este es un desplazamiento angular. Ya está. Listo, ya está acá arriba. Ahora lo sueltas, velocidad cero. Cuando lo sueltas, ¿qué pasa con la esferita? Empezará a descender. Y cuando empieza a descender, el valor de la velocidad, o su rapidez, vamos a decirlo así, empieza a aumentar, ¿no? Hasta pasar por la posición más baja, por esta posición. Pero luego de pasar por esa posición más baja, ¿qué pasa con la esferita? Empieza a subir, ¿no? Y cuando empieza a subir, ¿qué pasa con esa rapidez? Empieza a disminuir. Hasta que en algún momento su rapidez, ¿cuánto llegaría a ser? Cero. Cero. En ese instante formará un desplazamiento angular. Otro desplazamiento angular. ¿Listo? Profesor, pero por efectos gravitatorios, ¿qué va a pasar? Nuevamente se va a ir hacia la derecha. Y nuevamente hacia la izquierda. Generándose así un movimiento de ida y vuelta. Ida y vuelta. Como si fuera un columpio, ¿no? Cuando te columpias, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. ¿Listo? Ya está. Pero yo te pregunto, cuando uno está en un columpio, cuando uno estira los pies, se impulsa un poco más, ¿no? Como que va subiendo un poquito más. Y viceversa, ¿no? Subes un poco más, disminuyes un poco más. Es decir, el movimiento es de ida y vuelta, pero no es estable. ¿Listo? Es decir, es oscilatorio, pero también es periódico. Entonces, para que sea periódico debe cumplirse muchas condiciones más. Una de ellas, no hay fricción. Profe, ¿y cómo me aseguro que no exista fricción? Bueno, trabajemos como si fuera un movimiento de caída libre, algo así más o menos, ¿ya? Como por ejemplo se menciona que no debe interactuar con el medio ambiente, o mejor dicho, no debe afectar el viento o la resistencia al aire. ¿Listo? No hay resistencia al aire. Y cuando no hay resistencia al aire, se llega a la conclusión de que alfa y teta, ¿cómo deben ser? Iguales. ¿Listo? Estos dos ángulos serían iguales. Profesor, ¿y con eso ya está? No, no está con eso. No basta con eso. Sino que también se debe cumplir que el ángulo teta debe ser pequeño. Un ángulo pequeño. ¿Listo? El ángulo teta debe ser un ángulo muy pequeño. Tú dirás, profe, ¿qué significa ángulo pequeño? Porque decir pequeño es muy relativo, pues, ¿no? Bueno, por lo menos para San Marcos, decir ángulo pequeño corresponde a un ángulo menor que 10. ¿Listo? Es un ángulo referencial, porque en otras universidades obviamente los ángulos pueden cambiar, pues, ¿no? Recuerda, decir pequeño, grande, mediano es muy ambiguo, ¿no? Para San Marcos decir pequeño es menor que 10. ¿Y por qué, no? Porque dirás, profe, ¿y por qué menor que 10? Porque cuando uno trabaja ángulos pequeños o menores que 10, se cumple que la tangente del ángulo es equivalente al seno del ángulo y es equivalente al mismo ángulo. Algo así se puede llegar a la conclusión. Sus valores son muy próximos. ¿Listo? Y al ser muy próximos, muy pegaditos, y obviamente en radianes, no vayas a pensar sexagesimales, en radianes. Y al ser sus valores muy parecidos, muy pequeños, al ser muy pequeños el ángulo se genera esa igualdad de valores. Y al tener esa igualdad de valores, la fórmula que era tan inmensa para el periodo de un péndulo, para un péndulo simple, la fórmula es inmensa. Raíz, no, 2 pi, la raíz de, vamos a ponerle L sobre G, así son, inmensa, más seno del y bastantes fórmulas, bastantes términos, vamos a ponerlo así, ¿eh? Es decir, son muchos, pero muchos términos. Entonces, y al hacer, ¿cómo se llama? Pequeño ese ángulo, muchos de ellos hacen prácticamente 0, 0, 0, 0, 0, se eliminan. Eso genera que nuestra ecuación se reduzca a una expresión más pequeña y más bonita.
donde nos quedaría que el periodo es igual a 2pi por la raíz de L sobre G. Esta fórmula solamente sale porque se hacen esas aproximaciones o consideraciones. Porque si fuese un péndulo simple, la fórmula sería un poquito más tediosa, vamos a llamarlo así. ¿Listo? Pero hacer estas aproximaciones como ángulo pequeño es fundamental para encontrar esta fórmula de periodo para un péndulo simple con movimiento armónico simple. Ahora sí ya puedo decir que este es un movimiento armónico simple. Con estas consideraciones que voy a marcar, ¿ya? Por si acaso. ¿Listo? Y creo que ese sería el resumen necesario para el movimiento armónico simple. Un pequeño resumen. ¿Qué les parece? ¿Alguna consulta? Todo bien hasta ahora, profesor. Y los demás chicos, coméntenme por favor. ¿Alguna inquietud, duda, consulta, reclamo? Algo. Comenten. A ver. Lo que vamos a hacer es reforzar lo que hemos visto nosotros con los problemas. Bueno, eso sería interesante. Recuerda que la teoría es amplia de esta semana, porque se tiene que hablar de movimiento armónico simple, que bueno, ya hemos abarcado gran parte de la clase que van a tener varios de ustedes. Pero luego de eso van a ver el tema de ondas. Es más ligero el tema, pero es más teórico. Pero en los problemas poco o nada se usa de la teoría, si es que a veces hay o no hay, pues, ¿no? Si hay una pregunta de verdadero y falso, lo van a ver. ¿Listo? Pero es básicamente escuchar al profesor y cómo él lo interpreta. Obviamente es distinto en clase presencial que en virtual. ¿Listo? Y la última parte que es sonido, ¿no? Que es aplicativo más que todo también, ¿no? ¿Listo? Pero para reforzar y consolidar, bueno, lo que hemos visto inicialmente, podemos hablar de esto. Y aprovechar un poco de ampliar un poco lo que hemos visto en la teoría también, ¿no? Sería bueno. Sí, es realmente pesado. Es que antes recuerden que como se están agregando temas al temario de física, antes no había, por ejemplo, física relatividad especial, ¿no? Se agrega relatividad especial, se agrega algunos temas como cantidad de movimiento, calorimetría, entonces se ha habido la forma de cómo unir o juntar algunos temas, ¿no? Y obviamente óptica también, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, al hacer eso, entonces hay semanas que se han juntado, se han partido, y esta es una de ellas, pues, ¿no? Por eso vamos a ver temas, varios temitas juntos, pero que se relacionan, eso es lo bueno. Lo bueno es que los temas se relacionan, así que hay una idea completa, pues, ¿no? Eso es bueno también. A ver, vamos a esta preguntita. Dice, la posición de un bloque de 5 kilogramos con movimiento armónico simple está descrita mediante la ecuación x igual a 0,6 coseno de 2t menos pi tercios. Ya, esa es la ecuación de movimiento, ¿ya? Donde x se mide en metros y t en segundos. Determina la energía total del sistema. Listo. A ver, ¿cómo se calcula la energía total del sistema? Tal vez no terminamos de mencionar, pero como habíamos dicho, para eso están los problemas, ¿no? Para profundizar un poco más. Ya que no es la teoría completa que yo doy igualmente. Pero sí un gran resumen. Pero con los problemas se consolida. Posición de equilibrio, posición de retorno, posición de retorno. La energía del sistema es la energía total que pueda tener el cuerpo en cualquier instante de tiempo. Y esa energía se mantiene constante. Profe, ¿por qué se mantiene constante? Porque la superficie es lisa. Entonces la energía del sistema es constante. Es decir, no importa dónde tú analices la energía, va a ser la misma. Puede ser en la posición 1, posición 2, posición 3, en cualquier posición donde se encuentre el cuerpo. Por ejemplo, para mí este es 1, esto es 2 y esto es 3. La energía mecánica en 1 es igual a la energía mecánica en 2 y es igual a la energía mecánica en 3. A forma de recordar nada más, ¿ya? En 1
¿qué cosa hay? Hay velocidad máxima, pero deformación, cero. En 2 hay velocidad y hay deformación. En 3, velocidad cero y deformación máxima. Entonces te das cuenta que en 1 tenemos energía cinética máxima. En 2 hay energía cinética más energía potencial elástica. Y en 3 tenemos energía potencial elástica máxima. Ahí está. Listo. Tenemos esos tres. Por lo tanto, ¿qué hago ahora? Bueno, ahora me están pidiendo la energía del sistema. Bueno, cualquiera de los tres podría ser. ¿Ya está? Ahora, ¿qué obtengo nosotros con esta ecuación? ¿De dónde proviene esa ecuación? Esa ecuación proviene de comparar el movimiento armónico simple con el movimiento circular, una relación entre ellas. Y se da la conclusión de que la posición en un movimiento armónico simple tiene esta forma, de A coseno de omega t menos un ángulo de fase inicial, o más menos, ¿no? Y ahí puede variar un poco. ¿Listo? Pero al final, como siempre menciono, no nos compliquemos, nos veamos con la parte más compleja, que es, su profesor, una ecuación de seno, coseno, y como ecuación de movimiento. No, no es lo importante no es lo importante de esto. Lo importante es que tú debes comparar. Comparo las dos expresiones, porque lo que me va a importar es la amplitud, el omega y el x. Esos tres elementos. ¿Listo? Nada más. Entonces de aquí voy a encontrar valores, el a y el omega. Entonces creo que está claro que haciendo una comparación, ¿cuánto sería la amplitud? La amplitud sería 0,6, ¿cierto? 0,6. Supongo que debe ser en metros, sí, porque está trabajando en metros. Y el omega sería 2. ¿Listo? El omega sería 2. Ya está. Entonces ya tengo la amplitud y el omega. ¿Y qué hemos dicho con estos dos valores? Obviamente es radianes por segundo, ¿no? Por si acaso. ¿Qué había dicho con esos dos valores? Que con esos dos valores yo podía encontrar muchas cosas, ¿no? La velocidad máxima y la aceleración máxima. Aceleración. Listo, las dos. Entonces, ¿qué me conviene a mí? Calcular la velocidad máxima, ¿cierto? Porque si yo conozco la velocidad máxima, podría sí o no calcular la energía cinética máxima, como un medio de la masa por la velocidad máxima al cuadrado. Entonces me conviene, pues. Voy a calcular la velocidad máxima, entonces. La velocidad máxima sería omega por A. ¿Y cuánto vale omega? 2. ¿Cuánto vale A? 0,6. Conclusión. La velocidad máxima sería 1,2 metros por segundo. Y con eso ya podríamos encontrar la energía cinética máxima, que sería tu energía del sistema, ¿no? Como un medio de la masa, que sería 5, por tu velocidad máxima, que sería 1,2 al cuadrado. Listo, que sería 12 sobre 10 elevado al cuadrado. Listo. No me gustan los decimales al operar. Sácale mitad, 6, mitad, 5. Listo. ¿Qué te queda? Mira? Un medio de 5 por 6 por 6, 5 por 5. Para que sea más gráfico, ¿ya? 5 y 5 se van. Ni simplifica, mira. 2 por 5 es 10. 6 por 6, 36. 36 entre 10, 3,6. Listo. Problema número 1 resuelto. La clave es la. ¿Qué les parece, chicos? Ya complementamos lo que hemos visto, ¿cierto? Ya sabemos para qué sirve esa ecuación. ¿Alguna consulta, duda sobre lo que hemos visto? ¿Algo que quieran profundizar? Coménteme, chicos.
Listo. A ver, vemos otra preguntita. Vemos otra preguntita. Esta preguntita de un bloquecito. Listo. Dice, un bloque de 0,6 kilogramos de masa se encuentra suspendido en un resorte el cual se estira 3 centímetros quedando en equilibrio como se muestra. Listo. Si luego se desplaza lentamente hacia abajo 7 centímetros y se suelta realizando movimiento armónico simple, determine la energía total del sistema. Ya. Listo. Interesante este problema porque me dicen que aquí está en equilibrio, es decir, acá está en equilibrio. Esta es la posición de equilibrio. Pero, entiéndase algo, en esta posición de equilibrio ya está deformado el resorte, por si acaso. Y esa es la gran diferencia entre un movimiento armónico simple para un sistema de bloque resorte horizontal y vertical. Cuando es horizontal, cuando está en la posición de equilibrio, no hay deformación. ¿Listo? Pero cuando es vertical, sí hay una pequeña deformación inicial. Pero con esa pequeña deformación inicial, como que el sistema ya se encuentra en equilibrio y se queda ahí quieto. Entonces ya se analiza tal desde ese inicio, ¿no? Desde ese nuevo inicio se podría decir, ¿no? Entonces quiero saber cuál es ese inicio que yo voy a tomar como referencia. Entonces decimos, para esa posición de equilibrio, ¿qué se va a cumplir? Que la fuerza de gravedad, mg, debe ser igual a la primera fuerza elástica, ¿no? A esta primera fuerza elástica que aparece. ¿Listo? Entonces podemos decir que fuerzas que van hacia arriba es igual a fuerzas que van hacia abajo. mg es igual a k por x. Listo. Entiendes aquí que este x es una pequeña deformación inicial, por si acaso. No vayas a tomar como una elongación. Y es algo que pocas veces se ve o se analiza, pues, ¿no? Que es la elongación que se genera para el movimiento armónico simple. Y otra cosa es la deformación que se genera total para el resorte. Una cosa es la elongación para el movimiento armónico simple como tal, y otra cosa es la deformación de resorte en general. Ahorita vamos a ver la diferencia, ¿no? Entonces de aquí lo que yo tendría, a ver, la masa tengo, gravedad tengo, la constante es la que no tengo, mira, y para eso me dan este caso inicial. Y la deformación también me la dan, así que nosotros vamos a despejar K. K es igual a mg sobre x. Listo, la masa 0,6, gravedad 10, y la deformación 3 centímetros. Bueno, 3 por 10 a la menos 2. Entonces, ¿cuánto vale la constante? A ver, 6, 2, 200. 200 newton por metro. Ahí está. Por lo tanto, en la posición de equilibrio, por el dato de la posición de equilibrio tenemos que la constante vale 200. Y ahora, desde esta posición, el bloque se lleva 7 metros por debajo. No, 7 centímetros por debajo. Listo, entonces va a haber una elongación de 7 centímetros. Y luego se suelta. Como lo vas a soltar, esa elongación se llama amplitud ahora, porque es la elongación máxima. Es lo máximo que se está estirando respecto a la posición de equilibrio. Ahora, una cosa es la elongación o la amplitud que se genera para el movimiento armónico simple y otra cosa es la deformación de resorte. Dime, en esta posición, ¿cuánto sería la deformación del resorte? En esa posición habrían 7 centímetros de deformación de resorte más los 3 iniciales. Ese sería el total de deformación. Pero como nosotros solamente vamos a analizar el movimiento armónico simple, y se suelta realizando un movimiento armónico simple, solamente considero estos 7, que es respecto a la posición de equilibrio. ¿Está? Entonces es lo único que me interesa. ¿Está? Entonces lo demás ya es repetitivo. La energía del sistema. La energía del sistema hace un momento lo calculé con ¿qué? Con la energía cinética máxima, ¿sí o no? Pero dime, también lo puedo calcular con la energía potencial elástica máxima.
como 1/2 de K por A al cuadrado. También se puede, por si acaso. Voy a usar esa, 1/2 de K por A al cuadrado. Y justo la constante K de resorte ya lo tengo. Y la amplitud es este valor de 7. 7 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Entonces me quedaría 100 por 49 por 10 a la menos 4. 49, 10 al cuadrado por 10 a la menos 4, 10 a la menos 2. Respuesta 0,49 joules. Listo. Problema resuelto. ¿Está bien, chicos? Comenten, por favor, alguna consulta, duda que tengan. Cabe recalcar que analizar movimientos armónicos simples verticales no es común. Lo normal es los horizontales para no generar muchos inconvenientes con el análisis de la deformación y todo eso. Porque no se profundiza mucho en ese aspecto. Y más ahora que hay mucha variedad de temas y no nos da tiempo para poder profundizar. No basta un problema para poder entender todo el proceso. Porque mira, acá estamos haciendo un análisis respecto a un horizontal. ¿Te das cuenta? Tendríamos que hacer algo similar para un vertical y analizar su energía también y analizar el por qué. Al final es similar, pues. No nos dan los tiempos, sino con mucho gusto. Por eso la prep, cuando tú veas un problema de este tipo vertical, va a ser lo más concreto posible. ¿Listo? Analizar energía directamente, nada más. Lo más probable. A ver, esta pregunta es interesante porque habla de energía y es importante saber cómo resolver porque ya ha venido antes, no solamente en la pre, sino también en admisiones. Dice: un sistema bloque resorte oscila con movimiento armónico simple. Si para una elongación de 2 raíz de 3 centímetros, la energía cinética del bloque es el doble que la energía potencial, determine la amplitud de resorte. Ya, interesante, clásico, ¿eh? Clásico, pero es importante saber cómo desarrollarlo. Posición de retorno, posición de equilibrio, posición de retorno. Pero me dicen para una elongación 2 raíz de 3, es decir, cualquiera, ¿no? Es decir, puede ser por acá, profe. Para una elongación x igual a 2 raíz de 3. Justo acá. Y ahí, vamos a poner ahí, ¿ya? Acá. Ahí su energía cinética, bueno, acá debe tener cierta velocidad. Debe tener cierta velocidad y cierta deformación, ¿no? Pero justo en esa posición, listo, vamos a ponerle posición 1, la energía cinética en 1 es el doble de la energía potencial elástica en 1. Listo, eso es lo que se cumple en 1. Ya está. Y en base a ello me piden calcule la amplitud, ¿no? La amplitud. Ya está. A ver, y ya que me hablan de amplitud, ¿con qué punto sería recomendado analizarlo? ¿Con 2 o con 3? ¿Con qué posición sería recomendado analizarlo? ¿Con 2 o con 3? ¿Dónde se encuentra la amplitud? ¿En 3? En 3, ¿cierto? Recordemos que en 3 la amplitud, bueno, tu elongación es igual a la amplitud, ¿no? ¿Listo? Entonces vamos a analizarlo con 3. ¿Y qué sabemos nosotros de esas posiciones? Sabemos que su energía en 1 y la energía en 3 deben ser iguales, ¿no? Profesor, pero en 1 tenemos energía cinética en 1 más energía potencial elástica en 1. ¿Sí? Y en 3 yo tengo la máxima, pues, 1/2 de K
por al cuadrado. Y ahí está justo lo que me pide, la amplitud. Ahora, aquí ¿qué cosa hago? Prefiero mantener todo en energía cinética o todo lo paso en energía potencial elástica. Porque puedo hacer cualquiera de las dos, ¿no? Pero me conviene trabajar con quién? Con la elongación, ¿no? Con X. Por lo tanto, si quiero trabajar con X, necesito trabajar con la energía potencial elástica. Entonces yo diré, a ver, entonces, esta energía cinética es 2 veces la energía potencial elástica 1, más la energía potencial elástica 1 es igual a 1/2 de K por al cuadrado. Entonces de aquí, ¿qué tendría yo? 3 veces, ¿no? 3 veces la energía potencial elástica, que sería 1/2 de K por X al cuadrado. Este es igual a 1/2 de K por al cuadrado. De aquí 1/2 se va, K y K se va, y podemos despejar la amplitud. La amplitud sería raíz de 3 por X. Raíz de 3 por X, pero X es 2 raíz de 3. ¿Cuánto vale la amplitud entonces? Creo que al ojo, ¿no? Sale 6. centímetros. La clave la. Esto tan complicado no es. Y así hay muchos problemas similares, donde te dicen la relación de energías en un punto, ¿no? Cinética con elástica. Entonces la recomendación siempre es trabajarlo con las elásticas, porque se relacionan más. Pues. En todo punto yo lo puedo relacionar con quién, con la deformación y elongación, ¿no? Van de la mano, se puede decir. En cambio la velocidad no se relaciona mucho en todos los puntos, a menos que sea la posición de equilibrio la única, pues, ¿no? Donde está la máxima. Esto tengan en cuenta eso. ¿Por ahí alguna consulta? Comente, por favor. Continuamos entonces. Listo. Pregunta número 4. Una pregunta de péndulo simple con un movimiento armónico simple, ¿no? Es lo correcto. Dice, un péndulo simple con movimiento armónico simple realiza 50 oscilaciones cada 10 segundos. Número de oscilaciones y el tiempo. Frecuencia, ¿no? Si la longitud del péndulo se reduce a la cuarta parte, determine la nueva frecuencia. Bueno, primero, analicemos. Me hablan de la frecuencia. ¿Listo? Y te das cuenta que es un caso 1 y un caso 2, ¿no? Entonces vamos a poner por aquí. Caso 1. Para el caso 1, la frecuencia 1 es igual a número de oscilaciones sobre tiempo. 50 oscilaciones, profe. ¿En cuánto tiempo? En 10. Por lo tanto, ¿cuánto sería la frecuencia? 5. 5 Hz. Ya está. Ahora, algunos estarán, profesor, ¿y cómo se calcula la frecuencia? Ya lo hemos calculado. Pero ¿qué pasa si se reduce la longitud y todo eso? Bueno, yo lo que hago es lo siguiente. A ver, si tú tienes la frecuencia, tú ya sabes cuánto es el periodo, ¿no? ¿Cuánto sería el periodo 1? Un quinto, ¿cierto? No nos compliquemos la vida. Claro, porque algunos lo que hacen es, profe, el periodo es igual a 2pi por la raíz de L sobre G. Profe, entonces la frecuencia es igual a 1 sobre 2pi por la raíz de G sobre L. Sí, está bien. Pero ¿para qué te acuerdas otra fórmula? ¿Para qué ocupas tu mente en fórmulas y fórmulas y fórmulas? Si tú ya sabes que el periodo se calcula de esta manera y tú sabes que la frecuencia es el inverso, no te acuerdes fórmulas.
acuérdate relaciones, análisis. Profe, ya sé la frecuencia. Ah, profe, yo sé que el periodo es lo contrario, lo inverso. Ah, ya, entonces ya, este periodo lo usas. No te memorices fórmulas. Lo peor que podemos hacer en estos instantes. Ya si la práctica hizo que te acordases, es otra cosa. Pero si tú a la fuerza quieres acordarte una fórmula porque te pueden pedir frecuencia, te pueden pedir periodo, pero dime, ¿no es lo mismo? Es lo mismo, pues. Incluso, incluso algunos llegan a recordar esto, ¿no? Es igual a raíz de m sobre, no, k sobre m. Claro, y dice, ah, profe, si es omega, entonces el periodo también es igual a 2pi sobre omega, ¿no? Claro, también. Eso también lo puedes relacionar. Y esto también es igual a 2pi sobre periodo. Esto es igual a 2pi por la frecuencia también. ¿Te das cuenta? Y estas son fórmulas del movimiento circular que también debes recordar, pero también se relacionan, mira. También es válido por si acaso recordarlos. Pero siempre busquen recordar la menor cantidad posible de fórmulas, siempre. ¿Listo? Siempre busquen la menor cantidad posible. Ya está. Entonces, como el periodo es igual a un quinto, y tú sabes que el periodo es igual a 2pi por la raíz de L sobre G, ya tenemos eso. Que el periodo 1 es igual a un quinto y este es igual a 2pi raíz de L sobre G. Ya está. Ahora vamos para el caso 2. Para el caso 2 yo también necesito la frecuencia. Sí, necesito la frecuencia. Pero dime, si calculo el periodo 2, ¿ya tengo la frecuencia, sí o no? ¿Cierto? Si calculo el periodo 2, ya tengo la frecuencia. Si el periodo 2 me sale un tercio, ¿cuánto es la frecuencia? 3. Si me sale 8, un octavo. A ver si necesito el periodo entonces. Pero el periodo es igual a 2pi por la raíz de el nuevo L sobre el G. Sobre la gravedad no me dicen nada, así que lo dejo igual. La longitud es lo que está cambiando. Te dicen que se reduce a la cuarta parte. Se reduce a la cuarta parte. No te están diciendo que se reduce en la cuarta parte, sino se reduce a la cuarta parte. Entonces, ahora ¿cuánto sería? L cuartos. Ahora dime, si es L cuartos, ese un cuarto que se formaría, saldría, ¿cierto? Pero la raíz de un cuarto no sería un medio, ¿cierto? De 2pi por la raíz de L sobre G, ¿cierto? ¿O me equivoco? Y justo esto es lo que está arriba. ¿O me equivoco? ¿Sí o no? Por lo tanto, el periodo 2 es igual a un medio por un quinto. Y un medio por un quinto, ¿cuánto es? Un décimo. Profe, y si es un décimo, ya pues dime, ¿cuánto es la frecuencia 2? ¿No sería 10? 10 Hz. Problema resuelto. La clave es la I. ¿Ya está? No nos compliquemos la vida. Si te hablan de frecuencia, atájalo por el periodo. No nos compliquemos la vida. Atacarlo por el periodo es lo más fácil que hay. Porque el periodo ya lo tiene más mapeado, ya lo tiene más practicado, porque es lo que más se pide, más se practica. ¿Listo? Entonces nos guiamos de lo que más conocemos. ¿Correcto? ¿Alguna consulta por ahí? Coménteme, por favor.
Bueno, completamos las preguntas que tenemos por aquí con el tema de ondas. Vamos a ver qué tan complejo es la pregunta. Vamos a tratar de abarcar y por ahí profundizamos algo, si se puede. Pregunta número 5. Dice, ya esto es tema relacionado a ondas, ¿sí, no? Dice, una cuerda tensa de longitud de 20 metros y de masa 4 kilogramos oscila según la gráfica mostrada. Si la tensión de la cuerda es de 20 newton, determine la longitud de onda. Ya, a ver. Primero nos tocó un problema de ondas. Como es propuesto, obviamente es diferente. Y es un caso particular, que es para una cuerda tensa donde se habla de fuerza. ¿Listo? Es caso particular, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo genera esto? Vamos a ver una idea, ¿ya? Imaginemos que tienes una cuerda que estás tensando con una pared. ¿Listo? Y se genera tú estás tensando la cuerda mediante una fuerza, de tal manera que la tensión de la cuerda es igual a la fuerza que tú estás aplicando. Una fuerza F es igual a la tensión, ¿ya? Entonces la cuerda está tensa, ya está. Por algún movimiento brusco se golpea la cuerda y empieza a vibrar. Entonces se genera una onda. Esa onda empieza a viajar por toda la cuerda. ¿Listo? Y se va a cumplir que la velocidad de propagación de la cuerda, de la onda en la cuerda, es igual a raíz de la tensión de la cuerda entre la densidad lineal. ¿Listo? Esto es lo que se va a cumplir. Profe, ¿qué cosa es mu? Mu es igual a la masa de la cuerda sobre la longitud. Este es un caso particular, por si acaso, ¿ya? Ya está. Por lo tanto, a mí lo que me están pidiendo es la longitud de onda. Pero sí, ¿por qué me piden la longitud de onda? Es que la velocidad de propagación de una onda se puede calcular de la siguiente manera. La velocidad de propagación se puede calcular de forma general para cualquier onda mecánica o electromagnética. Se puede calcular como lambda por la frecuencia o lambda sobre el periodo. O, en cualquier otro caso que en algún momento ya se ha visto, distancia sobre tiempo. ¿Por qué se puede calcular como distancia sobre tiempo? Porque la rapidez de propagación es constante, pues, ¿no? Hace relación a un MRU. Por eso cuando tú trabajas problemas de cinemática, hay problemas de eco, ¿no? Sonido. Y el sonido es una onda. Y lo trabajas como si fuera MRU, ¿no? Velocidad constante o rapidez constante, como quieras llamarlo en ese momento. Entonces también es lo mismo. Pero para este caso particular ya tenemos otra forma más de calcular la rapidez de propagación. Como la raíz de la tensión o fuerza y densidad lineal. Entonces, como me piden a nosotros la longitud de onda, lambda, entonces necesito saber la frecuencia o necesito saber el periodo. Entonces, para eso te dan la gráfica. De la gráfica, ¿qué cosa voy a obtener yo? A ver, me dan una gráfica de posición versus el tiempo. Si te dan versus el tiempo, ¿qué vas a calcular tú? Periodo. Si te hubiesen dado respecto a longitud, posición versus posición, acá hubiese sido metros o centímetros, milímetros, una longitud. Entonces, ¿qué hubieras calculado? Longitud de onda de forma directa. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia por ese caso. Entonces, como me dan tiempo, vas a calcular periodo. Profe, ¿y el periodo cuál es? El periodo es el tiempo que demora en dar una oscilación. Y una oscilación es movimiento de ida y vuelta. Vas y vienes. Movimiento completo. ¿Cuál sería ese, profe? Esta acá, mira. Movimiento de ida. Acá solamente es ida y acá es tu vuelta, tu regreso. Obviamente se repite, pues, ¿no? Por ser una onda, ¿no? Se repite. Pero yo necesito solamente esta parte. Entonces, para eso analicemos pues la gráfica, ¿no? Por ser simétrica la función acá seno, coseno, igualito, tendríamos acá 0, 1. A ver, visualmente estaría
erróneo, ¿cierto? Me parece. Acá sería 0,1, no. Sí, hay un problema ahí, ¿eh? Creo que hay un problema con los numeritos, ¿eh? Sí, sí, hay un problema. Profe, ¿Sí? ahí creo que al final el número que haya que podría ser 2,5 lo tiene que multiplicar por 10 a la menos 2. Y No, ahí no, creo que claro. sale. No, no, claro, claro. No, no me refiero a eso, sino a la simetría, mira. Te dicen de aquí hasta aquí es del 1 a 2. Entonces, esto sería 0,5. Pero de acá a acá no hay 0,5. Hay uno. ¿Me dejo entender? Ah, sí, sí, claro. Entonces, quiero encontrar el error acá. Sí, hay un error. Hay un error en los valores que se ha colocado aquí, porque no tendría simetría. Yo no puedo decir que este es como uno y esto también es como uno, porque se supone que acá sería el cero, ¿no? Se supone, a menos que este no sea el cero, que también podría ser válido. Pero, a ver. Entonces esto sería 0,5. No, está mal. Ya, mira, para hacerlo práctico, ¿ya? Va a ser lo que veo, creo. Ya, vamos a correr todos los valores un espacio, ¿ya? Para que sea uno acá, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? No consideren estos. Debe haber un error. ¿Listo? Al final lo que importa aquí es el proceso más que los números, porque igual los números no me dan. Así que debe haber un error. ¿Listo? Entonces vamos a considerar así. ¿Listo? Ahí está. Por lo tanto, si yo quiero analizar solamente una onda, un pulso, nada más, un frente, tendríamos ese tramo. Entonces, para este tramo, ¿cuánto sería? Sería 2, ¿cierto? El tiempo que ha transcurrido en dar una oscilación sería 2. ¿Está? Pero como menciona su compañera, ese tiempo llamado periodo, que es 2, debe ser multiplicado por el término que aparece aquí, que muchos se olvidan, ¿eh? Que sería por 10 a la menos 2 segundos. Entonces, ese sería mi periodo. Ya está. Como ya tengo el periodo, yo ya puedo decir que este lambda sobre el periodo es igual a la velocidad, pero también es igual a esta velocidad. Entonces podemos decir raíz, ya, vamos a poner mejor fuerza, ya, para no confundirnos con el periodo. Fuerza sobre densidad lineal es igual a lambda sobre el periodo. Listo. ¿Cuánto es esa fuerza? La fuerza es 20 newton. ¿Cuánto es la densidad lineal? Profe, la densidad lineal no es igual a la masa que es 4 sobre la longitud que es 20. Sí, esto es igual a un quinto. Un quinto. Y un quinto sería igual a... Bueno, vamos a dejar como un quinto. Un quinto. Y esto es igual a lambda sobre el periodo, que es 2 por 10 a la menos 2. 20 sobre un quinto sería 100, ¿no? Raíz de 100, 10. Sería 10 es igual a lambda sobre 2 por 10 a la menos 2. Listo. Conclusión, lambda, ¿cuánto me quedaría? 20 por 10 a la menos 2 sería 2 por 10 a la menos 1, 0,2. 0,2 metros. En centímetros, 20 centímetros. Y efectivamente sí, 20 centímetros. Creo que sí, ha habido ese pequeño error de los numeritos. Tienen que estar corridos un poco más a la derecha. ¿Está bien? Tengan en cuenta eso, por favor. Sí, parece que sí. Sí, sí, lo verifico ya. Ya está. Listo. Entonces estamos ante un caso particular de una vibración de una onda, por si acaso. ¿Alguna consulta? Comenten, por favor.
Listo, chicos. Los problemas de ondas se relacionan más que todo a la primera parte. Aquí. Identificar la frecuencia, identificar el periodo, ya sea por alguna gráfica o por algún valor, ¿no?, en específico, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia, sabemos vibraciones, oscilaciones, entre tiempo. Listo. O tal vez por ahí, como en los problemas de cinemática, cuando se habla de sonido, distancia y tiempo. Estos son los problemas clásicos. ¿Correcto? Análisis de gráfica, ya hemos mencionado uno, que es cuando te dan el tiempo a un costado o cuando te dan la longitud, ya sería la longitud de onda de forma directa. ¿Listo? Y siempre se analiza una onda nada más. ¿Listo? Y la simetría de la gráfica te ayuda a identificar ese valor del periodo, de la longitud de onda que te sale en algún momento. ¿Listo? Y más que todo, no hay más. Luego ya viene el caso particular que está acá, pues, ¿no? Caso aislado, ¿no? Caso particular. Pero la gran mayoría se trabaja con esto, nada más, con esta formulita. Siguiente problemita. Problemita número 6. Ya este problema corresponde al tema de ondas sonoras o fuentes sonoras, ¿no? Sonido. Listo, ahora vamos a ver qué tal. Listo. Dice, se tienen 4 fuentes sonoras puntuales idénticas, de potencia 0,5 pi miliwatts, ubicadas en los vértices de un cuadrado, como se muestra en la figura. Si las fuentes emiten sonido simultáneamente, determine el nivel de intensidad en el centro del cuadrado. Ya está. A ver, me hablan de la potencia de una sola fuente, ¿no? Claro, cada uno de ellos tiene una potencia de 0,5. Ya está. Pero me piden el nivel, ¿no? Entonces, para poder yo calcular el nivel de intensidad, necesito primero saber la intensidad que genera cada uno de ellos. ¿Listo? Ahora, alguno dirá, profe, pero si yo conozco el nivel de cada uno, entonces en el centro sería 4 veces eso. Pues, no. Recuerda que el nivel de intensidad es una escala logarítmica. Por lo tanto, yo no puedo sumarlo. Una escala logarítmica. Lo que yo puedo hacer es sumar la intensidad. Sí, la intensidad sí se puede. O sea que es I. En el centro sería una intensidad total igual a 4i. Eso sí se puede hacer. Y eso es lo que yo voy a hacer, ¿no? Y conociendo la intensidad total, puedo conocer el nivel de intensidad. Profesor, ¿y cómo calculo la intensidad? Bueno, la intensidad es igual a potencia sobre 4pi por distancia al cuadrado. ¿Está? Como la potencia es 0,5 pi, mili, sería 10 a la menos 3, entre 4pi por la distancia. Ahora, ¿cuánto es la distancia? Pues, entonces para eso te hago un triángulo, ¿no? A ver. Por algo te hago un triángulo ahí. Y ahí comienza el problema, creo. A ver, calcula la distancia. En este triángulo tenemos los dos catetos. 10, 10. Por lo tanto, la hipotenusa sería 10 raíz de 2. Mitad sería 5 raíz de 2 centímetros. Ya está. Entonces sería 5 raíz de 2 por 10 a la menos 2 al cuadrado. A ver, operando por aquí un pi se va a ir. Y mejor lo opero yo. Me quedaría, a ver. 5 por 10 a la menos 4 arriba, ¿cierto? Porque el 0,
Sería 5 por 10 a la menos 1, por 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, sería 4 por acá. El 5 al cuadrado sería 25. El raíz de 2 sería 2. Y raíz de menos 2, 10 a la menos 2, 10 a la menos 4. Listo, qué bonito. 10 a la menos 4 con 10 a la menos 4 se van. Me quedaría que la intensidad es igual a ver, sácale quinta 1, quinta 5. Te quedaría un cuarto. Un cuarto sería 0,25 entre 10. Listo. O si no quiero verlo así, tendría que colocarlo como 25 por 10 a la menos 2 y entre 10, 10 a la menos 3. ¿Cierto? ¿25 por 10 a la menos 3, correcto? Ya está. Pero esa es la intensidad de 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la intensidad total? La intensidad total sería 4 veces la intensidad I, que sería 4 por 25 por 10 a la menos 3. Entonces la intensidad total sería 100 por 10 a la menos 3. Y eso sería 10 a la menos 1. Ya, watt por metro. Pero no quiero esto. Yo quiero el nivel. Bueno. Para poder calcular el nivel, entonces el nivel total es igual a 10 veces logaritmo de la intensidad entre intensidad umbral. En este caso intensidad total. Pero ojo, ¿tengo que saber el logaritmo? Claro que yes. Intensidad total es 10 a la menos 1. Intensidad umbral, ahí también, ahí está. 10 a la menos 12. Listo, ya un poquito acá de exponentes y teoría de logaritmos. Logaritmo de, a ver, 10 a la 11, ¿no? 10 a la 11. Propiedad, ¿no? Este exponente sale, ahí está, a multiplicar afuera. Al multiplicarlo me quedaría 110 por logaritmo de 10. Tú sabes que cuando no aparece el logaritmo, ¿de qué base estamos hablando? De base 10. Y logaritmo de 10 en base 10 me sale 1. Mi respuesta final sería 110 decibeles. Pregunta número 6. La respuesta es la A. ¿Qué te parece? Así de extenso tal vez podemos llamarlo, sería el procedimiento para el problema 6. ¿Qué les parece, chicos? ¿Alguna consulta o duda que tengan? Coméntenme, por favor. ¿Todo claro, chicos? ¿Sí? Chicas, en este caso. Todo bien, profe. Listo, excelente. Vamos a esta última pregunta. Dice, una persona situada a 4 metros de una fuente sonora puntual, importante eso, que sea una fuente sonora. Porque una fuente sonora puntual es aquella fuente que emite sonido en todas las direcciones y se cumple lo que ya hemos visto, pues, ¿no? Si no fuese así, habrían pequeños cambios, pero lo que estamos acostumbrados a ver es fuentes sonoras puntuales.
percibe un nivel de intensidad de 80 decibeles. ¿Ya? Si el nivel de intensidad percibido disminuye en 20 decibeles, determine la nueva distancia entre la persona y la fuente. Ah, ya, bueno. La distancia ha cambiado, por lo tanto se reduce, ¿no? ¿Listo? Vale. Ahora vamos a ver. Acá está la fuente. ¿Listo? Y emite sonido en todas las direcciones, ¿no? Y por acá va a haber una persona. ¿Listo? Esta persona estará a una distancia de ¿cuánto? Una distancia de 4 metros. Ahora, a esa distancia, su nivel, vamos a ponerle el nivel 1, es de 20 decibeles. Ahora me pregunto, si está a una distancia menor, no, disculpa, ahí estará a 80, disculpa. Acá estará a 80. ¿20 decibeles? ¿A qué distancia estará? A ver. Entonces, ¿cómo yo lo analizo? ¿Qué es lo que comparten ambos casos? Caso 1 y caso 2, lo que comparten es la fuente, ¿no? La fuente que emite sonido en todas las direcciones. Y de la fuente, ¿qué cosa yo obtengo o qué cosa puedo analizar? La potencia. La potencia es la misma para ambos, pero la potencia no se relaciona de forma directa con el nivel, se relaciona de forma directa con la intensidad, ya sea 1, intensidad 2. ¿Listo? Entonces es lo que voy a hacer yo. Entonces diremos, la intensidad sabemos que es igual a potencia sobre 4pi por distancia al cuadrado. Por lo tanto, la potencia es igual a la intensidad por 4pi por distancia al cuadrado. Entonces yo puedo decir que para el caso 1 y el caso 2, al tener la misma potencia, diremos que la intensidad 1 por 4pi por distancia 1 al cuadrado es igual a intensidad 2 por 4pi por distancia 2 al cuadrado. Conclusión, 4pi se va. Y me queda una relación entre intensidad y distancia. ¿Correcto? Intensidad y distancia. Ya está. Entonces, si yo quisiera calcular la distancia, necesito saber la intensidad, ¿cierto? Para ambos casos. Y ahí está lo que hemos trabajado en el problema anterior. Con una intensidad yo puedo saber el nivel. Con un nivel yo puedo saber la intensidad. Claro que sí. Y eso es lo que yo voy a hacer. Mira, observen por favor. Lo normal es que hagamos esto. A ver. El nivel es igual a 10 veces logaritmo de intensidad umbral. Claro, no te es para calcular el nivel sabiendo la intensidad. Profe, pero si yo quiero saber la intensidad es igual a intensidad umbral por 10 elevado al nivel entre 10. ¿Cierto? Es decir, que necesitaríamos conocer también esto. Esta segunda fórmula es la fórmula para calcular la intensidad a partir del nivel. Y es lo que yo quiero, pues, ¿no? Porque yo tengo el nivel. Y con ese nivel yo voy a calcular la intensidad. ¿Listo, chicos? Así que tenemos, a ver.
La intensidad 1 sería igual a intensidad umbral por 10 elevado a la cuánto. A ver, 80 sobre 10. 80 sobre 10, ¿cuánto es? 8. Está. Ahora, intensidad 2 es igual a intensidad umbral por cuánto. Por 10 elevado a su nivel, que es 20, sobre 10, que sería 2. Profe, ¿por qué no lo multiplica ya de frente? Porque no es necesario, pues. Porque yo lo voy a reemplazar acá. Y al reemplazarlo ahí, ¿qué va a pasar? Van a simplificar, ¿cierto? Claro que sí. Entonces tendríamos intensidad 1 sería intensidad umbral por 10 a la 8. Por la distancia 1, que para mí era 4 metros, pues, ¿no? Recuerda que era 4 metros, ¿sí? 4 al cuadrado. Y la intensidad 2 es igual a intensidad umbral por 10 al cuadrado. Por la distancia 2, que es la que me piden, ¿no? D al cuadrado. Listo, aquí se va, como te había mencionado, la intensidad umbral se va. Y simplemente, mira, le puedo sacar raíz cuadrada todo de frente, ¿ya? Raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada, y me queda 4. ¿Qué te quedaría entonces? Que 10 a la 4 por 4 es igual a 10 por D. Entonces, ¿cuánto vale D? Ah, no, espérate. Algo hemos hecho mal, me parece. A ver, 4 metros 80. 4 metros, ¿no? Parece raro ya. Ah, sí. Ah, ya. ¿Se dieron cuenta cuál ha sido mi error, chicos? ¿Se dieron cuenta cuál ha sido mi error? A ver, ¿quién se dio cuenta cuál ha sido mi error? Ahí ha sido mi error. ¿Te das cuenta? Ahí ha sido mi error. Listo, por lo tanto vamos a corregirlo. Listo. Y además mi gráfico estaría mal, pues, ¿no? Vamos a corregirlo rápidamente, ¿eh? Sí, esto no. Tener cuidado con el análisis del texto. Esto va a ser mi 1, que sería 80. La intensidad 1 a unos 4 metros. Este es D a un nivel 2 que dice que disminuye en 20. Si disminuye en 20 ahora es 60. Pues. Y debe estar más lejos obviamente porque es menor intensidad. Ya está. Entonces la intensidad 1 es igual a I sub 0 por 10 elevado a la 8. Pero igual creo que no saldría una respuesta. Creo que no, si viendo los números. Y sería acá 6. Acá nos quedaría que intensidad 1 por 4pi por distancia 1, que es 4 al cuadrado, es igual a intensidad 2 por 4pi por distancia d al cuadrado. Creo que casi ya me di cuenta, no va a salir, creo.
Vamos a ver, entonces intensidad I sub 0 por 10 a la 8 por 4 al cuadrado es intensidad 2 por intensidad sub 0 por 10 a la 6 por D al cuadrado. I sub 0 se va a ir. Creo que sí. Sácale raíz cuadrada sería 3, acá es 1, se va 1, 4. Está bien, sí está bien. Sería 10 a la cuarta por 4 es igual a 10 al cubo por D. Sí está bien. D es igual a 10 al cubo se va, te queda un 10 a la 1, por 4 sería 40. Ahora sí. Pregunta número 7, la respuesta sería la C. Claro. Tengan en cuenta este dato. Bueno, disminuye en 20, no disminuye a 20, ¿no? ¿Listo? ¿Queda claro, por favor, ese pequeño error que se cometió? Tengan en cuenta, por favor, en futuras preguntas. ¿Alguna consulta, duda? Coméntame, por favor. Todo bien, profesor, gracias. Excelente. Ya solamente les faltaría complementar con lo que van a ver ustedes en clase durante esta semana. Y creo que tienen una base, creo que por lo menos para la primera parte, para poder entender más claro el tema, pues. Eso es importante. Para las últimas semanas siempre es bueno ir ya leyendo, preleyendo algo, porque los temas son tan amplios que se vuelve un poco complejo entenderlos. ¿Listo? Y además porque el tiempo es reducido, ¿no? Esta última semana 16, 17 y la 18, tengan en cuenta eso, chicos. Vayan preleyendo un poco ya, para que no queden en el aire los conceptos. Y más bien vayan al salón a, se puede decir, corroborar algunos conceptos que tú ya tienes previos o para poder consultar algunas dudas nada más. Tengan en cuenta eso, chicos. Sí, eso sería todo por el día de hoy. Conmigo será hasta la siguiente semana. O en su defecto, el día jueves, que también tenemos asesorías. Dime, Patrick, ¿tienes alguna consulta? No se te escucha, Patrick. O tal vez puedas escribirlo. Ah, no, sí, sí. Como estamos lunes, Ana, me despido hasta el otro lunes, bueno, para los que vienen el lunes nada más. Parte del protocolo. Excelente, excelente, Patrick. Entonces nos estaremos viendo la siguiente semana, o si no el jueves, si se pudiese. Cuídense mucho, chicos. Aprovechen estas últimas semanas a full y estudiar todos los cursos en general. No, las vacaciones todavía falta todavía. La pre también tiene una semana de vacaciones, por si acaso. Y esa semana se respeta. Claro. Bueno, Muchas gracias, profesor. Cuídese. no te preocupes. Hasta luego, cuídese igualmente. Una semana de vacaciones para nosotros, pero una semana de estudio para ustedes. Cuídense, chicos. Hasta luego.